Bien, cuando hablamos de pericarditis, hablamos del pericardio parietal visceral, que está revestido de epitelio plano simple y tejido conectivo, dependiendo si está pegado a la víscera o al mediastino. Su inflamación, obviamente, se acompaña de enfermedades generales, pueden ser inespecíficas o específicas, como la sífilis, tuberculosis, la reumática, que hace pancarditis, pericarditis, endocarditis y miocarditis, ¿no? Bueno, por su exudado ya hemos llevado en la parte general, pero acá le vamos a poner pericarditis aguda y crónica. Puede ser bacteriana o abacteriana. Por ejemplo, tenemos las pericarditis de acuerdo a su exudado seroso. Cuando es líquido, presenta un infiltrado inflamatorio seroso con neutrófilos y histiocitos en la superficie pericárdica. Obviamente, cuando decimos exudado, ya estamos determinando qué es inflamación. Neutrófilos o bacterias, ¿no? Y entonces se puede presentar en una insuficiencia cardíaca, en la hipoalbuminemia, en la fiebre reumática, algunos virus, o sea que tipo A y B, virus de la parotiditis, influenza, sarampión, mononucleosis infecciosa. Y ahí está lustroso el pericardio, ¿no? Ahora, cuando es fibrinosa, estamos hablando que aparece un material fibrinoso, fibrinoideo, que se llama como en pan de mantequilla, y es la fibrina, de el nombre de pericarditis en pan de mantequilla, ¿no? Y está en el pericardio, adherencias y demás. Ahora, si es pericarditis, están con hemorragia, metástasis, tuberculosis, tumores y demás. Bueno, hemorragia. La pericarditis purulenta, estamos hablando de pus, ¿no es cierto? Neumococo, estafilococo, estreptococo, siempre va a estar lleno de polimorfo nuclear, en pocas palabras, pus. Si eso no curamos, van a las pericarditis serofibrinosas, adhesivas primero, después constrictivas, por estos materiales que después se hacen fibrosis entre pericardio y pericardio, ¿no? Pasamos ahora a las miocarditis. Y acá vamos a hacer un poquito hincapié en el corazón, ¿no es cierto? Que obviamente tiene el miocardio. El miocardio ya histológicamente tiene estas células con núcleos centrales, las bandas escalariformes de Ebert, de acá salen otras, su núcleo siempre es central, y esto, para hacer una clasificación, le llaman los patólogos y los cardiólogos parénquima, aunque obviamente parénquima es el epitelio, en la gran mayoría. Y entre músculo y músculo hay tejido conectivo o estroma. Entonces hay miocarditis parenquimatosa y miocarditis del estroma o intersticiales, como estamos hablando del coronavirus, ¿no? Y obviamente tiene vasos y demás. Entonces, hay inclusive parenquimatosos donde destruyen estas fibras miocárdicas, que son el toxoplasma y el Chagas, por eso se llaman miocarditis parenquimatosa, y las intersticiales por el coronavirus, por ejemplo, nacen miocarditis en el intersticio. Entonces, de ahí un poquito les recuerdo eso. Y bueno, tenemos la miocarditis, que pueden ser obviamente una enfermedad reumática que produce pericarditis, miocarditis, endocarditis, ¿no es cierto? La etiopatogenia son variados: bacterias, virus, parásitos, hongos, sustancias químicas y factores físicos. Bueno, también hay reacciones inmunológicas, ¿no? Y la parte autoinmune también está presente. Pero no nos olvidemos que está también la chagásica, toxoplasma, la de Fiedel, que inclusive es idiopática, vamos a decir. Macroscópicamente van de leves a graves y tienen en el parénquima, vamos a decir, en el miocardio, pseudohipertrofia o hipertrofia. La clasificación está dado por este grupo de trabajo de enfermedades miocárdicas y pericárdicas de la Sociedad Europea de Cardiología, la Organización Mundial y obviamente la Sociedad Internacional de Cardiólogos, y obviamente nos dan unos criterios de Dallas. Se reúnen en Dallas y hacen la explicación prácticamente histológica. En centros grandes, como os habíamos dicho, obviamente sacan biopsias endomiocárdicas, centros grandes que se dedican al corazón. Acá en Bolivia creo que estamos haciendo trasplantes, en el Vietnam, no sé, en algunos centros grandes, todavía nos falta. Se definen los criterios de Dallas como un infiltrado inflamatorio en el miocardio con necrosis y degeneración, no típico del daño isquémico,
La biopsia clasifica en miocarditis activa con necrosis, que es inflamatoria, miocarditis borderline con degeneración, puede ser grasa, vascular, y la no miocarditis. Y las biopsias hacen el seguimiento de las miocarditis con resolución o fibrosis. Por eso es muy importante la biopsia endomiocárdica. Bueno, lamentablemente nosotros vamos a dar la clasificación de acuerdo a la parte histológica e incluso inmunohistoquímica. Entonces, los criterios inmunohistoquímicos, diferentes anticuerpos monoclonales y demás, dan el diagnóstico de miocarditis tomando en forma cuantitativa valor de más o igual a 14 leucocitos por milímetro cuadrado, entre ellos hasta 4 monocitos por milímetro cuadrado y los CDs. CD20 para linfocitos B y CD3 para linfocitos T. Puede ser CD4 colaboradores, CD8 supresoras o el CD45RO, células T activas o de memoria y los linfocitos citotóxicos con el CD. También el CD68 y CD1B inclusive para los macrófagos, ¿no es cierto? Y entonces las cifras son más de 7 linfocitos T CD3 positivos por milímetro cuadrado o 35 o más macrófagos CD11B positivo, macrófagos más 1, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros recordamos, así rapidito, esta es una placa histológica, ¿no es cierto? Mide 76 milímetros o 7.6 centímetros por 26 milímetros, 2.6 y 1 a 2 milímetros. Acá un corte histológico, vamos a suponer del miocardio, pedazo ahí de miocardio. Yo puedo ver, digamos, 10 campos de gamma aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 campos. Si yo dibujo, vamos a suponer lo más, un hepatocito. Un hepatocito vista tridimensionalmente se ve así. Entonces yo cuando digo milímetro cuadrado, ¿no es cierto?, de los monocitos, un monocito tridimensionalmente está así, visto de frente, ¿no es cierto?, pero tridimensionalmente es como un baloncito. Entonces, por eso hay milímetros cuadrados. Por ahí mejor hablar de 10 campos de microscópicos de gran aumento. Si quieren, también vale para esto, ¿no es cierto? Se refiere a eso más que todo. Entonces, por eso estamos hablando de tridimensionalmente. Y entonces contamos esos linfocitos, esos leucocitos y los histiocitos, ¿no? Entonces acá volvemos a los 14 leucocitos por milímetro cuadrado, 4 monocitos, CD20 positivo para B, CDT para CD3 para linfocitos T, ahí está. Y obviamente para los macrófagos, obviamente CD68, ¿no es cierto? Y nos van dando estas cifras, más de 7, más de 35. Entonces, la clasificación actual de las miocarditis son infecciosas, no infecciosas. Ya hemos dicho parénquima y estroma, entonces hay miocarditis parenquimatosa, la toxoplasmosis y el Chagas está metido ahí, y la miocarditis del estroma intersticiales como virales, micógenas, bacterianas. Vamos a empezar con las miocarditis infecciosas. Tenemos la parenquimatosa, obviamente se dilata el miocardio, es el peor pronóstico, tenemos el Chagas y el toxoplasma. Las intersticiales tenemos virales, bacterianas y micóticas. Vamos a empezar entonces con la chagásica y toxoplasma. No nos olvidemos que el Chagas nos pica, ¿no es cierto? Y nos mete el Trypanosoma cruzi, después hace su ciclo evolutivo, amastigote, epimastigote, tripomastigote, hasta la leishmania. Y el toxoplasma lo mismo. Nos contagiamos de los gatitos perritos, este parásito, y también se introduce a nuestro organismo dando los miocarditis. Miren, el Trypanosoma cruzi hacen una introducción dentro de las fibras miocárdicas, inclusive lesionando todo el eje de conducción. Generalmente el nódulo de Katie-Flack con nódulo sinusal lo va destruyendo y por eso entra en bradicardia y hay que poner marcapaso. A diferencia del toxoplasma, las leishmanias tienen además un núcleo y formas similares al toxoplasma, pero se reconoce un blefaroblasto. Ahí está, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces la diferencia contra el toxoplasma. En la fase aguda están entre las fibras cardíacas, ¿no? Ahora, el toxoplasma también hace estas entre las fibras cardíacas un quiste de toxoplasmas o pseudoquistes de taquizoitos, si quieren, donde también puede haber linfocitos, plasmocitos y demás. Y también pueden comprometer el sistema de conducción, ¿no es cierto? Ahora,
La miocarditis agásica, esta intraparenquimatosa, nos puede producir cardiomegalia, y el toxoplasma carece de blefaroblasto y además hacen pseudoquistes. Los dos se parecen, entonces puede hacer una inmunistoquímica para toxoplasma gondii y no tiene, ahí está, toxoplasma gondii, ¿no? Quistecito ahí. Miocarditis diftérica, el bacilo de Lofer, esta bacteria que nos va a producir en el intersticio, miocarditis, y ahí está, miren, en pleno intersticio, inflamación linfoplasmocitaria, ¿no? Ahora, bacterianas, vamos a poner un ejemplo, estafilococo. Entonces, los gérmenes están en pleno intersticio, esta parte azulita son colonias de gérmenes, van a ser cultivos obviamente, uno simula el nódulo de Ashok, pero sin embargo no hay células gigantes, nada, solamente hay una inflamación en el intersticio, y podemos, si tenemos los gérmenes microabscesos, de hacer el cultivo, dice, estafilococcus, entonces miocarditis bacteriana por estafilococo, ¿no es cierto? Diferente al nódulo de Ashok. Ahora, si son virales, los virus también afectan al intersticio con más prominencia de linfocitos, plasmocitos, y nos dan una infiltración, como dice acá, de células redondas. Las células redondas son linfocitos, histiocitos, plasmocitos. Y generalmente tienen estos virus cardiotrópicos, como por ejemplo el enterovirus, el adenovirus, el parvovirus, el herpes virus tipo 6, el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus y actualmente el SARS-CoV-2. Entonces hay mucha gente que está lesionando el miocardio. A veces se muere por una miocarditis y no se muere por una neumonitis. También hace nefritis, hay meningitis, gastroenterocolitis, hepatitis. O sea, prácticamente el virus, jóvenes, nos está haciendo enfermedades sistémicas que ustedes no pueden imaginarse. Ahora están aprendiendo miocarditis por coronavirus, si quieren. Entonces, ojo con el coronavirus. Entonces, seguro no vamos a terminar la gestión presencial, todo va a ser virtual. Entonces, al año seguro va a ser presencial y ustedes también en tercer año pasarán a cuarto, quinto, van a tener carrera todavía. Háganse vacunar, no importa la vacuna china, rusa, Pfizer, la que ustedes tengan. Entonces, cuando es más seguro habrán criterios, yo voy a poner la ponencia, digamos, de que mis alumnos por lo menos entran a mi clase con su carnet de vacuna. Yo también entraré con mi carnet de vacuna, porque si no estamos con el factor de riesgo que nos podemos contagiar, ¿no es cierto? Si tenemos vacunas, el riesgo es menor. Y si hemos sufrido el coronavirus, todavía tenemos más anticuerpos. Entonces, de una u otra manera, pero mejor sí. Yo sé que hay antivacunas, que no creemos en las vacunas, que nos van a esterilizar a las niñas, nos van a destruir, nos van a poner un chip. Acá el problema es este. Nosotros como científicos, médicos, vemos que cualquier vacuna, se supone que yo diría el 100% de ustedes es vacunado, no por el coronavirus, pero se han vacunado contra la tuberculosis, contra la tétanos, la triple, la teta, diferentes vacunas de niños. Entonces ya saben, no podemos estar discutiendo si produce anticuerpos. Sabemos que cualquier vacuna genera anticuerpos. Entonces, ahora, este miocardio también tiene receptores AC2, igualito que el pulmón. El tubo digestivo también tiene receptores AC2, igualito que en el pulmón. Entonces, por eso nos da miocarditis. Bueno, pasamos a la miocarditis reumática, que ya lo hemos llevado. Entonces aparece el nódulo de Ashok, ¿no es cierto? Este nódulo de Ashok, que es patognomónico con células de Asnichnikov, que son células histiocitarias, y las células gigantes de Ashok. Entonces, después de una fiebre, después de una faringoamigdalitis, la lesión llega al miocardio dando estos nódulos de Ashok y en la parte auricular las manchas de Mach-Calium, ¿no es cierto? Y con infiltrados linfoplasmocitarios. Bueno, la miocarditis de Fiedler son idiopáticas, de células gigantes, se pueden confundir con miocarditis con los nódulos de Ashok, pero sin embargo, obviamente acá producen necrosis y demás. Entonces, estas son las de células gigantes, por ejemplo. Bueno, las endocarditis nos vamos a saltar y directamente vamos a pasar a riñón. Y en riñón, jóvenes, rapidito tampoco, no es que queremos describir la histología. Obviamente, el riñón está compuesto por la cápsula, perdón, está dividida en dos, corteza y médula, tiene los cálices, los cálices menores, cálices mayores,
la pelvis, el uréter, la arteria renal, la vena renal. Y en la histología tenemos un glomérulo, tubo contorneado proximal, el asa de Henle, tubo contorneado distal y el tubo colector. El glomérulo tiene la cápsula de Bowman, la hoja parietal visceral, y generalmente los glomérulos están en la corteza, ¿no es cierto? Ahí están. Y van a filtrar la orina, acá entra 180 litros de sangre, y de estos nefrones tenemos 1,5 millones que va a filtrar prácticamente 1 o 2 litros de orina, ¿no es cierto? Acá está el riñón, acá está la pelvis renal y acá está el glomérulo renal, que tiene la cápsula de Bowman, hoja parietal, la cápsula de Bowman, hoja visceral, donde si nosotros acá agrandamos, esta es la hoja parietal, epitelio plano simple, es la hoja visceral está compuesto, voy a poner con un color café, con los podocitos, que son como piececillos así, que tienen una membrana basal, y el capilar también tiene, vamos a suponer que el capilar tiene otra membrana basal, y entonces esta es la filtración. Entonces acá es la arteriola eferente, acá es un ovillo, y de acá se filtra por el tubo contorneado proximal, tubo, que tiene un epitelio cúbico simple, el asa de Henle, el tubo curesa, el tubo contorneado distal, el tubo corrector, que es de Bellini, que es epitelio cilíndrico, pues filtran la orina de esa manera. Entonces, ¿no es cierto? Y entre capilares y capilares tienen las células mesangiales de tejido conectivo, si quieren, ¿no es cierto? Y ahí está. La pelvis, epitelio de transición. Bueno, acá está el glomérulo con sus contornos proximales. Lo que les decía, los podocitos son así como piececillos. Voy a volver a dibujar un podocito, ahí está, más o menos así. Y acá tienen los pedicilios, así, como dedos de guante, como acá, están como entrelazados. Y por ahí filtra la orina. Ahí están, ¿no? Los pedicilios. Por acá se filtra. Esta es la membrana basal del podocito, es la membrana basal capilar, y por ahí se filtra la orina. Cuando se daña esto, entramos en proteinuria, hematuria, síndrome nefrótico, glomerulonefritis, qué sé yo. Bien, pues con esa aclaración vamos a describir que para el diagnóstico de lesiones renales mínimamente necesitamos una biopsia, y esa biopsia tiene que tener con la tinción de H&E, PAS, plata, los tricrónicos, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y microscopía electrónica. En Bolivia, les he dicho, no tenemos microscopio electrónico. Sí, en otros países, Argentina tiene, por ejemplo, Chile tiene, Brasil tiene, México tiene. Entonces, bueno, hay que comprar un microscopio electrónico, ¿no? Y ahí están los casos con síndrome nefrótico, si tiene proteinuria, o con síndrome nefrítico, si tiene hematuria, como vamos a describir más adelante. Los anticuerpos más preponderantes, IgG, IgA, IgM, cadenas livianas, capa lambda, y el complemento 1Q y complemento 3-4. En la inmunohistoquímica, los CD4 también se ven los rechazos a los injertos, creo que lo hemos llevado, pero bueno. Ahí está la identificación de IgG, su variedad 1, 2, 3, 4, el receptor de la 1 fosfolipasa A2, el PLA2R, el diagnóstico de nefropatía membrana primaria, membranosa. Bueno, vamos a pasar a anomalías congénitas del riñón. Cuando hablamos de anomalías congénitas del riñón, solamente se estudia, igual que el corazón, un 10%, el 90% no se conoce, ¿no es cierto? Ya van de la mano del aparato genital, ¿no? Y ahí están. Igualito que las cardiovasculares. Pueden ser lesiones extrínsecas e intrínsecas, ¿no es cierto? Dándonos alteraciones disodontogénicas. Vamos a empezar la agenesia bilateral. 0,5% es incompatible con la vida. Imagínense nacer sin riñón. ¿Quién filtra? Se muere el pacientito. Y va de la mano de la simelia, como sirenas, va de la mano de la hipoplasia pulmonar a 3 esofágicos. Ahora, cuando la agenesia renal, ya sea unilateral o bilateral, aparece esta fascis, la fascis de Potter. Tiene un pliegue del canto interno al malar y tiene los ojos separados, hipertelorismo. Tiene maxilar pequeñito, micrognatia, aplastamiento de la nariz. Esta es la fascia de Potter. Cuando nosotros vemos esta fascia de Potter, hay que ver lesión en el riñón. Ahí está la agenesia bilateral, es incompatible con la vida, a veces cursa como oligohidroamios, el síndrome de Potter que tiene todo esto, ¿no? Entonces,
agenesia unilateral ya es compatible con la vida, solo que hay que cuidar que no haga pielonefritis, que no haga hipertensión, que no haga glomerulosclerosis focal o segmentaria, como vamos a llevar más adelante. Tenemos después el riñón en herradura, miren, unido en los polos inferiores, y tenemos estas pueden cursar con litiasis, estenosis, a veces ectopías y demás, ¿no? Malformaciones renales, tenemos los quistes renales, los riñones poliquísticos. Generalmente a veces alrededor del tubo colector, 200 micrómetros a varios centímetros. Si uno recuerda, vuelvo a dibujar, cápsula de Bowman, arteriola eferente, hace un ovillo, arteriola eferente. Acá vamos a decir que es un capilar esto, ¿no? Y ese capilar hemos dicho que tiene membrana basal. Y esta es la hoja parietal, epitelio plano simple. Después viene el tubo contorneado proximal, epitelio cúbico simple, ¿no es cierto? Después viene el asa de Henle, parte gruesa, parte delgada. Después viene el tubo contorneado distal, epitelio cúbico simple. Y después viene el tubo colector, epitelio cilíndrico simple o de Bellini. Todo esto llega a medir 250 micrómetros. Miren, un quiste solamente mide 200 micrómetros, entonces casi todito el nefrón, ¿no? Entonces, y vuelvo a recordar, acá está el podocito también, ¿no es cierto? Con su membrana basal, entonces ahí se filtra. Entonces se lesiona y puede llegar hasta varios centímetros, ¿no? Grandes prácticamente, el riñón poliquístico. Bien, entonces ahí está, hay más, 3 o más quistes, nos va a dar la enfermedad renal quística, puede ser también adquirida, idiopática, a veces inducidos por drogas, químicos, y ahí está, el riñón poliquístico hasta centímetros, ¿no? Ya está destruido, obviamente. Tenemos los riñones poliquísticos, de acuerdo a la microdisección de Potter, clasificamos en 4. Tipo 1 de Potter, cuando afecta a los tubos colectores, los quistes. Tipo 2 de Potter, cuando afecta ya al brote de la pelvis o brote ureteral. Tipo 3, cualquier parte del nefrón y en los tubos colectores. Tipo 4, en los nefrones subcapsulares del segmento inicial de los tubos colectores. O sea, muy importante. Tenemos el riñón en esponja, como dice, enfermedad de Cachirrichi, y es una enfermedad genética donde aparecen los tubos colectores dilatados, obviamente, acá los riñones de 240, 560 gramos, normalmente el riñón pesa 150 gramos, miren, duplicado, triplicado esto, ¿no? Y obviamente este riñón poliquístico, quístico, tan gigantismo tubular, y hay una falla en el gen de la fibrocistina, PKHD1, proteína de la membrana, que sería el receptor necesario para la diferenciación de tubos colectores y tubos biliares, ahí están, de la vesícula biliar. Es bilateral, tipo 1 de Potter, conserva las formas grandes, 240 a 560 gramos, es de aspecto esponjoso macroscópicamente y microscópicamente son estructuras dilatadas de los tubos de Bellini o tubos colectores. Cachirrichi, ¿no? Después tenemos el riñón multiquístico infantil, que es también hereditaria, puede ser unilateral, corresponde a 2 de Potter en cualquier lugar y en el brote de los nefrones y tienen estructuras así como en uvas. Lamentablemente no se forman nefrones y esto también puede ser incompatible con la vida si es bilateral. Porque no hay riñón, no hay nefrones, no hay filtración, hay solamente quistes, entonces obviamente es por ahí incompatible con la vida, ¿no? Cuando es bilateral. Si es unilateral, bueno, acá tenemos microscópicamente, miren, a veces puede cursar y tener tejidos heterotópicos como cartílago, tejidos hematopoyéticos. Y la fase de Potter va a estar metido ahí. Bueno, riñón poliquístico del adulto, enfermedad poliquística autosómica dominante, también parece una esponja ahí, pero es una alteración en el cromosoma 16 del gen mutante, la edad entre 40 y 50 años, alteración en este brazo corto del cromosoma 16, 95% de las familias afectadas. La falla del gen está en la policistina 1 y PKD1, PKD2, 15%. Complejo de estas proteínas de los túbulos, ¿no? Obviamente, primero son microscópicos en la infancia y después en la adultez se hace macroscópico, alrededor de los 50 años. Este riñón poliquístico nos va a dar una enfermedad autosómica dominante y está el Potter 3, ¿no? Puede medir hasta 1 a 2 centímetros,
Los nefrones sin transformación quística, obviamente también van de la mano con otros quistes como del hígado, páncreas, pulmones, epididimo, cursa con diverticulosis, aneurismas y demás. Bueno, enfermedades glomerulares. Vamos a pasar a enfermedades glomerulares. Dentro de las enfermedades glomerulares le vamos a dar importancia a la glomerulonefritis, algunas glomerulonefritis, primero primarias, agudas, crónicas, sistémicas y genéticas o hereditarias. Bueno, la lesión, cuando a ese glomérulo son afectados algunos glomérulos, se llama lesión focal. Puede ser global o segmentaria. Lesión difusa, cuando afectan la mayor parte de los glomérulos, 80%. Segmentaria, cuando dentro de ese glomérulo afecta un pedacito del glomérulo, o todo el glomérulo, segmentario o global. Después tenemos también las proliferaciones celulares intracapilares. Hemos dicho, tienen los capilares y los podocitos, y el mesángelo. Entonces, cuando dice proliferación de células endoteliales endocapilares dentro del capilar con inflamación. Ahora, proliferación de células extracapilares, fuera de los capilares, pero entre los podocitos, ¿no? En semilunas, cuando el glomérulo, a ver, está el mesángelo en forma de una media luna, como vamos a ver más adelante. En espigas, las proyecciones de la capa basal subepiteliales, potencialmente inmunocomplejos, ¿no? Y después tenemos el subendotelial en la raya interna, o sea, en la capa de la membrana basal, debajo. Y la raya externa subepitelial también en la raya externa de la membrana basal. Y hialinización, aparecen nódulos hialinos redonditos de material hialina, por ejemplo, en la diabetes, como vamos a ver, el Kimmel-Stiel-Wilson. Y después la lesión de las membranas basales glomerulares hacen como una vía de tren doble, por eso se llaman lesión en vías de tren, y lesión en asas de alambre, lo mismo. La actividad se refiere a infiltrados inflamatorios con necrosis. Cronicidad, inflamación entre los tubos y el intersticio y nos dan fibrosis. Después tenemos también la lesión con esclerosis, lo que hemos dicho, depósito de este material hialino o colágeno tipo 1, tipo 3, alteración mínima, generalmente cuando afectan algunas glomérulas, una leve alteración en el glomérulo. Y después la proliferativa aumento de alteraciones en las células, generalmente el mesangial. Y lobular, proliferación endocapilar. Y nodular, matriz mesangial, aparecen nódulos como en la diabetes. Bueno, vamos a empezar describiendo que la glomerulonefritis se clasifica, obviamente, de acuerdo a su causa. Puede ser, por ejemplo, primarias. Por ejemplo, después de una amigdalitis por estreptococo, nos puede dar una glomerulonefritis post-estreptocócica, por virus, por parásito, ¿no? Enfermedades sistémicas, vamos a darle importancia no al lupus, sino a la diabetes, ¿no? Por inmunología también empiezan a formarse anticuerpos antimembrana basal, el síndrome de Holt-Pastor está ahí, que es una alteración en la membrana basal del glomérulo y en la membrana basal de los alvéolos, ¿no? Por su clínica, o tiene síndrome nefrótico, donde cursa con proteinurias, edema, hiperlipemias, hipoalbuminuria, y si es síndrome nefrótico, tiene hematuria, azotemia, oliguria, hipertensión, proteinuria. Vamos a llevar esto enseguida. Por su causa, hemos dicho, el término de glomerulonefritis, cuando afecta, involucra al glomérulo, con inflamación, con alteraciones de la membrana basal, del mesangial. Y el término de glomerulonopatía, obviamente, también para estructuras del glomérulo, ¿no? La inmunología es muy importante, complejos inmunes van circulando y, obviamente, también nos da una nefritis por inmunocomplejos. Pueden ser de tipo endógeno, por ejemplo, glomerulonefritis por lupus, o exógeno. Miren, está el estreptococo, está la hepatitis B, el parásitos como el plasmodium, treponema, la sífilis, y algunos desconocen también el responsable en forma de receptores de FC y activan el complemento, ¿no? Se altera la membrana glomerular y el mesangial. Entonces, podemos tener estos tres tipos. Por inmunocomplejo in situ, que vamos a llevar, después en el mesangial subendotelial, por anticuerpos antimembrana basal, por ejemplo. Obligatoriamente aquí hay que hacer inmunofluorescencia. Lo que nos han dicho, el síndrome de Holt-Pastori, se altera la membrana basal de los alvéolos y de los pulmones y del riñón, obviamente, ¿no? Bueno, las glomerulonefritis inmunitarias. Vamos a empezar con esas también, a veces con células tipo T sensibilizados, y nos van a dar en presencia de anticuerpos, o sea, cuando no hay anticuerpos, cuando no hay inmunocomplejos, las células T hay. Obligatoriamente en todas estas hay que hacer
biopsia renal que tenga unos 10 glomérulos, o perdón, 10 nefrones. Tienen que tener las técnicas básicas, HIE, Mayo, Mason, plata, microscopía electrónica, inmunofluorescencia e inmunistoquímica, obligatoriamente para hacer un diagnóstico. Y por su clínica si tiene síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. Y ahora aclaramos el síndrome nefrótico. Cuando hablamos de síndrome nefrótico, obviamente estamos hablando de que tiene una lesión en la membrana basal glomerular del capilar y del podocito, donde nos va a traducirse esto en proteinuria. Vamos a orinar proteínas porque se está filtrando proteínas por esa lesión de la capa basal glomerular y del podocito. 3.5 gramos en 24 horas en adultos. Hipoalbuminemia. Al salirse proteínas, baja la albúmina. Al no tener proteínas que atraigan agua al vaso, se sale dándonos edema generalizado hasta anasarca, y hiperlipemia por la permeabilidad de las membranas, y lipiduria. Estamos orinando, en pocas palabras, grasita. Y entonces las paredes del glomérulo junto con la permeabilidad de los podocitos, las proteínas se van saliendo. Hay caída de la presión osmótica, coloidal, retención de sal y agua. No nos olvidemos que la presión oncótica atrae agua, entonces hay alteración coloidal. Por lo tanto, la filtración glomerular reduce la reducción de péptidos natriuréticos y por lo tanto el edema puede llegar a ser anasarca, se hincha todito. Hay hiperlipemia, hipoalbuminemia y obviamente también las lipoproteínas o del hígado no van formando proteínas y entran en hipoproteinemia. Entonces la permeabilidad de las membranas basales nos dan este síndrome nefrótico, y como memo técnico nosotros tenemos perros hablan, gatos hablan, y hospital para síndrome nefrítico. Perros, proteína H, hablan, gatos, edema, bueno, hipoalbuminemia, gatos generalizado, y hablan hiperlipemia o lipiduria. En el hospital, quiere decir, la H de hematuria, la P de proteinuria y la T tensión arterial y azotemia. Entonces, síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. El síndrome nefrótico, jóvenes, se ve más en niños, obviamente de 1 a 7 años, una lesión primaria en riñón, y en adultos por enfermedad sistémica como el lupus, obviamente la diabetes y la amiloidosis. Muchos cursan con síndrome nefrótico, por ejemplo, la enfermedad de cambios mínimos, glomerulosclerosis focal segmentaria, nefropatía membranosa, glomerulonefritis membranosa y la glomerulonefritis mesangial. El síndrome nefrítico tenemos obviamente la hematuria, lo mismo, hay alteración de la membrana basal capilar y del podocito. En este caso salen glóbulos rojos, dismórficos, dándonos cilindros hemáticos, algún grado de oliguria y azotemia. Azotemia, los cuerpos nitrogenados, urea, creatinina están saliéndose y están concentrándose en la sangre. Hipertensión, proteinuria 3 gramos, el otro es 3.5, ¿no? Edema y el filtrado con inflamación entre las paredes capilares de los podocitos van filtrándose. Y ahí están líquidos, esotema, hipertensión, el síndrome nefrítico. Nosotros vamos a tener también el lupus, si quieren, la enfermedad de glomerulonefritis postinfecciosa por estreptococo y la nefropatía por IgA. Ahí está, hospital, hematuria, proteinuria, hipertensión o tensión elevada y esotemia. Entonces, la glomerulonefritis puede clasificarse en 3 grandes grupos. Primarias, ausencia de enfermedades sistémicas; secundarias, por enfermedades sistémicas, le vamos a dar mayor importancia a la diabetes; y hereditarias, vamos a llevar una. Entonces, vamos a describir ejemplos, porque es un mundo de glomerulonefritis, pero vamos a describir las agudas, las crónicas y las hereditarias, las secundarias y las hereditarias. Las agudas, tenemos las enfermedades de cambios mínimos, denominado también nefrosis lipoidea, enfermedad con depósitos nulos. ¿Qué quiere decir? Que hay una lesión del nefrón con filtración de grasita. ¿Se acuerdan que en la degeneración grasa habían dicho degeneración grasa del corazón, del hígado y del riñón? Y en el riñón hay la nefrosis lipoidea e inclusive la glomerulonefritis membrana proliferativa o proliferativa, donde se filtran grasa. Y acá también, estas enfermedades de niños de 1 a 6 años, un 80% y un 20% en adultos, cursan con síndrome nefrótico. Responden bien al tratamiento de corticoides y a veces llevan a una insuficiencia renal, con alteraciones tubulointestinal, trombosis, nefrosarca y demás.
estas glomerulonefritis tienen una etiopatogenia. Miren, obviamente se ha atribuido a la proteinuria, factor derivado de los linfocitos T supresores que van lesionando la membrana basal, formando la interleucina tipo 8, el factor de necrosis tumoral, dañando al podocito, a sus pedicelios, a esos como pelitos entre pedicilio y pedicilio, entre podocito y podocito. También la pérdida de carga negativa de la membrana, estamos hablando de policationes en la membrana basal glomerular, tanto del podocito como del capilar, pérdida de los proteoglicanos, el sulfato de parano, hemos dicho los glucosaminoglucanos más proteínas son los proteoglicanos, y los sulfatados tenemos el sulfato de parano. La lesión primaria a nivel epitelial, aminonucleósidos, depósitos de sustancias alergénicas, infecciones respiratorias postvacunales, medicamentos como sales, oro, antibióticos, AINES que estamos utilizando tantos, antiinflamatorios, rifampicina, interferón alfa, y también está la diabetes, linfomas, Hodgkin y HIV. Entonces, la morfología, ¿cómo se ve al microscopio? Bueno, los glomérulos aparentemente, la cápsula de Bowman, el mesangio, aparentemente normales, el tubo controlado un poco cargados de lípidos, gotitas, por eso hacen la nefrosis lipoidea, ¿no es cierto? Y después orinamos lípidos. Al microscopio, desaparición de estos pedicelios, estas como prolongaciones, ¿no es cierto? Y ahí está la membrana subendocular, el podocito. Si nosotros dibujaríamos esquemáticamente, el podocito es más o menos así. ¿Ya? Es un corte, ¿no? Y de acá tienen los pedicelios. Acá están estos, venían los pedicelios, ¿no? Y de acá se filtra. Después tenemos el capilar, epitelio plano simple y su membrana basal. Pues todo esto se filtra. Por eso estamos orinando grasa inclusive, ¿cierto? Por eso es muy importante el microscopio electrónico, ¿no? Ahí están los pedicelios. Inmunofluorescencia, miren, negativa en un tercio de los casos, pero positiva para IgM en el mesangio, miren. Complemento 3, complemento 1Q, IgA, IgM. También se puede utilizar inmunohistoquímica, CD80 positivo. Bueno, evolucionan clínicamente síndrome nefrótico, obviamente, y no hace hipertensión, obviamente puede llegar a una proteínas séricas como la albúmina, se ven con un pronóstico bueno en niños, el 90% responde a corticoides, un 5% nos lleva a una insuficiencia renal crónica después de 25 años, la mayoría es síndrome nefrótico por una glomerulosclerosis focal segmentaria, obviamente se detecta por biopsia, no hay opción, responde bien a los esteroides. La glomerulonefritis focal y segmentaria, por ejemplo. Con esto vamos a terminar las partes agudas. Bueno, cursan con síndrome nefrótico, proteinuria aislada, frecuentemente en niños y adultos. Miren las infecciones por el virus de HIV, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, uso de heroína, litos anabólicos, secundaria glomerulonefritis por inmunoglobulina IgA, que la vamos a llevar, la enfermedad de Berget, vamos a llevar la diabetes mellitus, el uso de nefropatías analgésicos. Bueno, hay lesión de pérdida de nefromas en forma heredada, congénitas, por ejemplo, mutaciones en los genes de los podocitos, en la nefrina o en la podocina, en la nefrina, NPHS1, NPHS2, NPHS1 nefrina, NPHS2 podocina, el PLC1, el ACTN4, el CD2AP, el WT1, el tumor de Wilms, ahí están los genes de la membrana basal, cola 3, cola 4. Todo esto nos va a llevar inclusive enfermedades sistémicas como la endocarditis infecciosa, vasculitis, y el síndrome de Henoch-Schönlein y el lupus. Obviamente, la etiopatogenia, hay lesión de hiperfunción glomerular, aumento de la presión hidrostática y se hace focal o segmentaria, aparece depósitos hialinos, el 50% inclusive cuando hacen un riñón trasplantado vuelven a hacer la glomerulosclerosis focal o segmentaria. Entonces, al microscopio se ven, ahí están, por eso estamos hablando lesiones focales, por ejemplo acá, o segmentarias, un pedacito del glomérulo. Inclusive lo podemos hacer una tinción, lo que hemos dicho, con la tinción de Paz, ¿no? Ahí están. Ahora también hacemos positiva en forma para IgM, inmunofluorescencia, ahí está, IgM positivo, inmunofluorescencia y además
positivo para IgM y complemento 3, y además microscopía electrónica, la membrana basal de estos glomérulos, tanto capilar como del podocito, están ensanchadas. Obviamente se observan desaparición de los pedicilios, ¿no es cierto? Entonces, muy importante, evolucionan clínicamente a glomerulosclerosis focal y segmentaria, 50% pueden llegar a una insuficiencia renal en individuos a 10 años. Vamos a que la membranosa, esta nos vamos a saltar, la glomerulonefritis membranosa tipo 1, tipo 2, y vamos a quedar en glomerulonefritis aguda postestreptocócica, jóvenes. ¿Alguna pregunta?